Quiero mostrarles a continuación algunos de los documentos utilizados en el proceso de exportación, donde quiero mostrarles una factura, una declaración de exportación, un documento de transporte y aparte de los documentos, la información que contiene para que ustedes tengan referencia de la información que necesitan dentro del proceso de exportación y la información que les pueden requerir las agencias de aduana y todos los intermediarios dentro de este proceso aduanero. Bueno, el primer documento que tenemos acá es una factura comercial. ¿Qué hace la factura comercial? Es el documento que soporta la venta, donde se debe describir la información del exportador. Está en la parte de arriba, están los datos de la factura, como el número de la facturación electrónica, la resolución por parte de la DIAN, el código QR donde se puede verificar efectivamente la, digamos que la formalidad de la factura. Están los datos del comprador y está la descripción como tal del producto, la cantidad, valor unitario y otros datos generales. ¿Qué debe tener aquí? ¿Qué se debe tener aquí muy presente? Que esta factura debe tener la descripción muy clara del producto, la cantidad de cada uno de estos elementos o de estos productos que se está vendiendo, el valor en la moneda negociada. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que la moneda en la que se está negociando esta exportación es en dólares de los Estados Unidos. Para efectos internos y de facturación, el sistema en el que se factura debe hacer la conversión a la tasa de cambio, es decir, se debe hacer la conversión de dólares a pesos colombianos a la tasa de cambio que esté en el día. Esto es para efectos tributarios, pues como a nivel país. En la parte de abajo de esta factura hay una parte que dice observaciones. Acá, por ejemplo, también se puede establecer todas las condiciones o un resumen de lo que tiene el contrato internacional. Entonces, por ejemplo, acá está condiciones de pago, está el Incoterm en el que se está vendiendo, por ejemplo, Incoterm CIF, donde se entrega la mercancía, están los datos del banco de la empresa exportadora donde se debe hacer la consignación y otros datos ya más, digamos, como más descriptivos del producto. Entonces, ¿qué debe tener una factura? Debe tener todos los datos del exportador, nombre, NID, dirección, teléfono, correo, datos del comprador, el Incoterm en el que se está negociando y el lugar de entrega de la mercancía, la fecha de elaboración de la factura, el número de la factura, el valor y la descripción del producto, cantidad, si puede tener peso, volumen, pues se puede incluir acá o si no, en otro documento que se llama lista de empaque. En este documento o en esta factura también debe incluirse la moneda en la que se está negociando y el valor total de esa negociación. Y ya en observaciones uno puede incluir pues lo que permita ampliar la información como tal de esta transacción. Entonces, este es el modelo de una factura comercial para exportaciones. Importante saber que en las facturas comerciales para la exportación no se factura IVA. ¿Por qué? Porque las exportaciones no generan IVA. Por lo tanto, en la facturación no vamos a incluir el impuesto al valor agregado. Para ello, el sistema, digamos que el sistema de facturación electrónica ya debe tener una configuración previa para que les permita hacer este tipo de transacciones. Otro documento muy importante en este proceso de exportación es la lista de empaque, que básicamente la lista de empaque indica cómo va a ir empacada la mercancía. Si van, por ejemplo, varios bultos, entonces dentro de cada bulto, ¿qué contiene o cómo va distribuida la mercancía? Básicamente indica el número de bultos, el número de cajas y cómo van los empaques, cómo van individualizados. Entonces, en esta lista de empaques se hace una descripción de los productos, número de unidades, el peso, peso neto, peso bruto, o entonces acá tenemos pues un ejemplo. Esta es una forma muy sencilla. O de esta manera, que es una forma, digamos que más detallada, por ejemplo, está un número de SKU o un número como yo lo registro dentro de mi empresa, un número de referencia, eh,
Aquí, por ejemplo, se puede describir el producto de dónde viene. Si, por ejemplo, el producto es elaborado, es cosechado en diferentes fincas, entonces se puede describir de qué finca para tener mayor trazabilidad. Se hace la descripción del empaque, si son costales y cuántos kilos pesa ese costal, cuántas unidades y nuevamente peso neto, peso bruto y el total del peso. Básicamente entonces lo que hace este documento es describir qué mercancía se está exportando, cómo está empacada esa mercancía y un número de referencia o un código de referencia para hacerle trazabilidad a este producto. Si, por ejemplo, como les decía ahora, es un producto elaborado en diferentes fincas. Entonces, eso es lo que nos permite esta lista de empaque. Facilitar el proceso aduanero, pero también facilitar la trazabilidad de la mercancía, ya sea para el importador cuando esté haciendo la revisión de la mercancía y el inventario, o para nosotros cuando estemos haciendo el empaque de la mercancía para ser transportada. Tenemos a continuación el documento de transporte. En este caso tenemos un BL. El BL es el documento de transporte que se utiliza cuando la mercancía se despacha vía marítima. Este documento lo elabora la empresa transportadora, pero nos la envían a nosotros como exportadores o a la agencia de aduana o al agente de carga para que hagan la verificación de todos los datos que se van a consignar en este documento. ¿Qué información contiene? Entonces, primero están los datos del shipper o del exportador. Aquí básicamente entonces está el nombre o la razón social de la empresa, el NID, la ubicación y todos los datos de contacto. Está el consignee, que normalmente es la empresa importadora o es la persona a quien le vamos a enviar la mercancía. Está también el Notify Party, que es la persona a quien se le hace la notificación de todo el proceso y trazabilidad de la carga, cuándo va a llegar, si hay algún inconveniente y demás. Luego, en la parte de abajo están todos los datos, por ejemplo, del puerto de embarque, en este caso, por ejemplo, Cartagena, y del puerto de destino, en este caso, Rotterdam. Entonces, aquí van a estar todos los datos como tal del puerto, de la motonave o del barco a bordo del cual se va a embarcar la mercancía. Está el tipo de movimiento de la carga. Entonces, por ejemplo, acá puede aparecer FCL, FCL o LCL, LCL. ¿Qué significa este FCL? Que la mercancía que nosotros estamos enviando acá va en un contenedor. O sea, toda nuestra mercancía ocupa un contenedor. Esta sigla significa Full Container Load. Mientras que LCL significa que nuestra mercancía no llena el contenedor, por lo tanto, se va a consolidar la carga. Entonces, LCL significa less than container load, menos de un contenedor. Esto es mercancía consolidada. Quiere decir que nuestra carga va consolidada con la carga de otros clientes que están exportando hacia un mismo destino. En la parte de abajo ya entonces están eh, la descripción del producto, si tiene algún cereal, la cantidad, también está la descripción del contenedor. Por ejemplo, en este caso es un contenedor de 20 pies, está el peso del contenedor y ya como tal toda la descripción de la mercancía. Y ya en la parte de abajo también puede decir, bueno, están todas las marcas del contenedor, pero también puede decir cuál es la forma de pago de este flete. Hay dos formas de pago. Está prepagada o flete prepagado o pago posterior a, digamos que a la llegada de la mercancía o flete por cobrar, que se llama el called fee. ¿Dónde lo visualizamos? Entonces, acá en la parte de abajo dice, por ejemplo, en este BL, Ocean Freight Prepay. ¿Esto qué significa? Que el flete fue prepagado, es decir, que se pagó en origen. Y si se paga en origen, por lo general lo paga el exportador. Y si es un call fee, o sea, flete por cobrar o flete por pagar en destino, entonces lo paga el importador una vez llegue la mercancía. Este tipo de pago depende del Incoterm que se haya negociado y cuál incluye y que a quién le corresponde hacer este pago. Entonces, toda esta descripción va aquí en el documento de transporte.
Ya luego en la parte pues de abajo, acá está la firma, está la fecha de emisión del documento y en la parte de arriba están los datos de la empresa transportadora. Este, por ejemplo, es una copia. eh, Normalmente dice, el documento debe decir si es original, si es un borrador, cuando, por ejemplo, nos lo envían para revisar, o si es una copia, por ejemplo, para efectos aduaneros. Entonces, este es el documento de transporte con una revisión, pues, como básica de la información que contiene para que ustedes sepan cuando les envíen este documento, hacer una breve lectura de la información. A continuación les voy a mostrar una guía aérea, que también es un documento de transporte, solo que aplica para las mercancías que han sido embarcadas mediante el transporte aéreo. Esto es una guía y contiene una información muy similar a como lo tenía el BL. Acá, por ejemplo, están los datos de la empresa encargada de hacer el transporte. Está el nombre del documento de transporte, también conocido como Airwheel Bill o guía aérea. Están los datos del shipper, que el shipper es el vendedor. Están los datos del consignee, que es la persona a la que le está vendiendo la mercancía. Están los datos de la empresa que hace el agenciamiento o que hace pues como la intermediación aduanera. Están ya los datos como agente IATA, pues como el código bajo el cual está registrado la empresa transportadora. Están los datos el puerto de destino, em, el tipo de mercancía, en este caso, por ejemplo, son lingotes de oro, y en la parte de acá abajo está toda la descripción de la mercancía. Están los números o la descripción de la cantidad, peso neto, peso bruto de la mercancía, quién es la persona encargada y responsable del proceso de exportación. Está el número del precinto con el que va asegurada la carga. Está el tipo de flete. Recuerden que es flete prepagado o colet fee, colet o flete por cobrar. Prepagado es flete pagado en origen. Un colet es flete pagado en destino. Están los costos de ese proceso de transporte y finalmente la firma de, de las empresas que diligencian este documento de transporte. Entonces recordemos, esta es una guía aérea o Airwheel Bill para cuando la mercancía es transportada a través del transporte aéreo. Otro documento de transporte que se puede utilizar es la carta porte internacional cuando la mercancía es transportada vía terrestre. Aquí entonces tenemos otro documento de transporte. Recuerden que depende del modo de transporte, existe un documento. Casi todos los documentos tienen la misma información. Ejemplo, la empresa que está haciendo el transporte, la empresa exportadora, la empresa importadora, que en este caso sería el consignatario. También hay un notify o la empresa a la que se le notifica, puede ser la misma empresa importadora o un intermediario. Está en este caso el cruce que se va a dar o el país de origen, país de destino. En este caso, entonces, sale por Paraguachón en Colombia e ingresa a Venezuela por Guarero. Están los datos de descripción de la mercancía, la cantidad que se está exportando, el peso neto, peso bruto y por acá muy importante el Incoterm en el que se está negociando. En este caso, por ejemplo, se negoció FCA en Paraguachón y el valor de la mercancía está acá descrito y ya en la parte de abajo están los gastos que se generaron por este proceso. En este tipo de transporte también se debe indicar cómo es el flete, si es flete prepagado o si es flete por cobrar. Entonces, básicamente, este es el otro documento de transporte. Recordemos que son tres y que varían de acuerdo al modo de transporte. BL para transporte marítimo, guía o Airwheel Bill para transporte aéreo y cartaporte para transporte terrestre. Un documento muy importante en este proceso de exportación, si la mercancía se va a enviar vía marítima, es el booking o la reserva de confirmación con la naviera. En este caso, ¿en qué consiste? Es la reserva que se hace
con el agente de carga internacional, quien nos da los lineamientos y todas las indicaciones para llevar la mercancía a puerto y para poder hacer el embarque. Entonces, en esta confirmación nos mencionan cuáles son, digamos, como los datos o las fechas, más bien, las fechas en que nosotros debemos poner la mercancía a bordo del puerto, toda vez que cuando llega el buque está notificando que la llegada va a ser en 2 días. Entonces por lo menos la mercancía debe estar 2 días antes de que el buque llegue a Colombia. ¿Por qué? Porque se puede adelantar o se puede retrasar, y mientras se hacen todos los trámites en aduana, entonces la mercancía por ello debe estar antes en el puerto. Normalmente, ¿qué contiene esta reserva o esta confirmación? Contiene todos los datos de la persona que hace la reserva, del que va a ser el embarcador y el exportador, que como lo estamos viendo acá son como las partes. En este caso, por ejemplo, fue la misma empresa. También está todos los datos de la ruta. Dice cuál es el tipo del contenedor, dice de dónde va a salir la mercancía o dónde se va a embarcar. Entonces, por ejemplo, acá dice que es en Cartagena, en el puerto Contecar. Dice que la fecha estimada de arribo, por ejemplo, en este caso fue el 21 de febrero. eh, Dice los datos, pues como tal del buque. Y hay un dato muy importante que ustedes deben tener acá, y es la fecha de cierre o la fecha de cut-off. ¿Qué es la fecha de cut-off? La fecha en que debe estar el contenedor en el puerto. O sea que para esta fecha la mercancía debe llegar y debe estar toda la información a bordo o en manos pues como de la gente de carga. Entonces, si ustedes se fijan, miren que el buque llega el 21, pero la mercancía debe estar el 19 de febrero, que yo les decía ahora. Para este tipo de procesos, cuando uno hace la reserva con la naviera, ellos le notifican a uno que la mercancía debe estar 2 días antes para adelantar todos los trámites, por ejemplo, con aduanas, que en este caso es con la DIAN, con Policía Antinarcóticos y con las otras instituciones que interfieren en el proceso. Entonces, cuando ya el buque llega, la mercancía debe estar lista para despacho para que no se vayan a generar retrasos o demoras en este proceso. Entonces, muy importante verificar el cierre o la fecha cut-off, porque este día es en el que debe estar la mercancía en el puerto para evitar costos adicionales. Y ya pues como otros datos generales de, de la reserva, es el tipo de carga, la mercancía que se está exportando, el peso, el tipo de carga, si es full container load o less container load. Y ya pues como datos generales del puerto. Entonces, para que lo tengan muy presente, si se va a enviar la mercancía vía marítima, este es otro documento que se genera en este proceso de exportación, y es la reserva que se hace con el agente de carga o con la naviera que va a transportar la mercancía. A continuación pueden visualizar ustedes el certificado fitosanitario que aplica para todos los productos del sector agropecuario que no tengan ningún proceso de transformación. Entonces, este es el certificado o visto bueno que van a requerir al momento de que la mercancía sea embarcada. Este certificado, como lo visualizan, es emitido por el ICA, Instituto Colombiano Agropecuario, y es emitido en la zona primaria antes de que la mercancía se embarque. Básicamente, ¿qué datos contiene? Contiene los datos de la certificación de la empresa certificadora, los datos de la empresa que hace la solicitud de la certificación, que en este caso sería el exportador, los datos de la empresa importadora, que en este caso sería el comprador, y en la parte de abajo aparece descrita la referencia o la relación de la mercancía. Entonces, aquí en esa parte aparece el nombre del producto, cuáles son las características, cuál es la cantidad que se está certificando y lo que se está verificando en el puerto. Ya lo demás es información general de la exportación de la mercancía, el puerto de embarque, puerto de destino, medio de transporte y la cantidad pues como tal que se está exportando. Y ya en la parte de abajo aparece la fecha y lugar de expedición, la firma y sello por parte del ICA. Entonces, aquí tienen ustedes un ejemplo del certificado fitosanitario.
que van a requerir para poder realizar la exportación y que también muy probablemente lo va a requerir la empresa compradora para hacer la homologación en el país de destino y para poder que les dejen ingresar el producto donde se evidencie que el producto que se está exportando cumple con normas sanitarias, que no tiene ninguna plaga, ninguna enfermedad y que se encuentra en condiciones perfectas para cumplir con este proceso de exportación. Otro documento muy importante en ese proceso de exportación es la carta de responsabilidad. Esta carta de responsabilidad es dirigida a la policía antinarcótico. En esta carta se describe o se hace una presentación de la empresa donde se indica que se van a exportar determinados productos que van a salir por el puerto de Cartagena o por el puerto de Barranquilla o por la zona primaria donde se va a realizar el proceso. Se indica la cantidad que se va a embarcar, se indican los datos de la empresa transportadora que va desde la fábrica o desde el cultivo de donde va a salir el producto hasta que ingresa a zona primaria. ¿Qué indica o para qué se hace esta carta de responsabilidad? Para indicarle a la autoridad, en este caso a la autoridad de policía, que la mercancía que va a bordo del medio de transporte es mercancía legal, que no contiene mercancía ilícita como elementos narcóticos, como explosivos u otras mercancías ilegales. Y que digamos que la empresa se hace responsable de ese tránsito. Por lo tanto, se ponen también los datos de la placa, el nombre del conductor, para hacerle trazabilidad a la operación. De manera que en este proceso ese tránsito está asegurado, ese tránsito de entre la empresa y el puerto de Cartagena está asegurado y el transportista no podrá parar o no podrá hacer apertura de carga, recibir carga extra o recibir carga adicional diferente a la que se embarcó en la empresa, porque en los tránsitos es donde la mercancía se puede contaminar con esta mercancía ilícita. Por lo tanto, con esta carta de responsabilidad, la empresa se hace responsable de ese tránsito y de cualquier mercancía que pueda llegar, digamos que introducida en la mercancía que se está exportando. Entonces, aquí lo que se busca es evitar la contaminación de la mercancía y, pues, digamos que asumir una responsabilidad por parte de la empresa y por parte de la empresa transportadora. En el caso del transporte marítimo, se hace una carta de responsabilidad donde la misma empresa la diligencia. Pero en el caso del transporte aéreo, se hace una OA o un documento de operación aérea y este documento se hace a través de la ventanilla única de comercio exterior. Entonces, aquí tienen ustedes el modelo de la carta de responsabilidad realizada para el transporte marítimo, que este es un documento que también lo van a requerir, como les decía, al momento de ingresar al puerto y lo va a requerir la Policía Antinarcóticos, ya que esta autoridad es quien hace la verificación de la mercancía antes de que sea despachada. Es esta autoridad la que da el visto bueno para que la mercancía pueda ser embarcada desde Colombia. Tenemos el formulario 600 correspondiente a la declaración de exportación. Básicamente este es el documento aduanero donde se le declara a la DIAN que la mercancía ha salido de Colombia, que se ha embarcado. Este digamos que es el documento soporte de toda la exportación. Este documento inicia con la solicitud de autorización de embarque. Entonces, cuando la mercancía sale de fábrica o de la finca a la zona primaria, en este caso al puerto, se empieza con la solicitud de autorización de embarque, se diligencia en el sistema MUISCA, las empresas ya deben estar habilitadas. Este proceso normalmente lo hace la agencia de aduana y qué datos contiene la SAE, que luego se convierte en la declaración de exportación. Están todos los datos del exportador, la razón social, el NIT, y los datos pues como de constitución. Están los datos del declarante, que en este caso el declarante es una agencia de aduana o puede ser la misma empresa. La agencia de aduana cuando actúa a través de un mandato aduanero, esto es un contrato que el exportador le hace o realiza con la agencia de aduana para que presente todos estos documentos y haga la declaración ante la DIAN. O si es el mismo exportador, entonces el mismo exportador es el que se encarga de hacer todos los trámites, diligenciar solicitud de autorización de embarque, el DEX y todos los demás documentos. Están los datos del destinatario, que básicamente serían los datos del cliente a quien le estamos enviando la mercancía.
Y ya están datos generales de la transacción, están los datos del tipo de DEX. Por ejemplo, este caso es un DEX único con datos definitivos, es decir, que solo se presenta esta declaración de exportación y que ya los datos de acá quedan en firme. El régimen aduanero, una exportación definitiva, por dónde salió la mercancía, la aduana de Cartagena, el término de negociación internacional que sería CIF y en donde se entrega la mercancía es en el puerto de Rotterdam, el valor de la exportación, aquí es el valor de la factura, lo que se facturó, que debe coincidir con el valor CIF. Están más abajo los datos valor FOB, valor de los fletes, valor del seguro de la mercancía y el valor total de las exportaciones. Estos datos de acá son muy importantes porque los valores que estén consignados acá, de acuerdo al término de negociación internacional, es el valor que se debe hacer por reintegro. Es decir, que aquí en estos datos debemos consolidar muy bien la información porque es posteriormente lo que vamos a recibir en dólares. Y ya más abajo están pues como otros datos generales de la mercancía, la descripción de la carga, la cantidad, peso neto, peso bruto y acá en esta partecita el tipo de producto que se está exportando. Este documento, una vez se haya presentado, haya quedado en firme, se debe conservar por lo menos 5 años de manera física y pues el tiempo que ustedes consideren pertinente de manera digital. Entonces lo escanean, hacen una carpeta con todos los otros documentos soporte y lo guardan en un archivo físico, pero también en un archivo digital. En caso de que haya alguna situación, alguna reclamación, pues se tienen los documentos soporte. También es importante mencionar que después de que se presenta la declaración de exportación y que queda en firme, se tienen 30 días para presentar la declaración de cambio, que la declaración de cambio es la declaración de lo que se va a recibir en pesos colombianos, o sea, para hacer el reintegro, ya sea un anticipo, ya sea un pago contra entrega o cualquier medio de pago utilizado. Entonces, una vez se hace este documento de exportación, se tienen 30 días para presentar la declaración de cambio. Cuanto a los documentos que nos van a solicitar agencias de aduana, agentes de carga, debemos tener presente que primero ellos nos van a pedir un listado de documentos donde se evidencien los estados financieros, cuál es nuestra capacidad financiera y cómo está constituida la empresa. Entonces nos van a pedir certificados bancarios, certificados comerciales o referencias comerciales, certificados de los estados financieros donde se evidencie cómo es el movimiento de capital, de dónde provienen los ingresos de la empresa y demás. Nos van a pedir datos del contador y todos estos documentos como estados financieros, balance inicial o balances, pues en general van a solicitar los certificados por el contador. Nos van a pedir también el RUT, donde se evidencie que estamos habilitados como exportadores. Entonces aquí les muestro una copia de el RUT con las casillas que debemos tener habilitadas. Recuerden que en esta casilla de responsabilidades, calidades y atributos debemos tener la habilitación de obligado aduanero y en la parte de abajo el código 22 como exportadores. En la forma debemos estar como directos pues como la forma de exportación directa o la número 3 que es directa e indirecta y el tipo de producto a exportar que sea bienes. Entonces, esto lo van a revisar, así como la Cámara de Comercio nos van a solicitar un certificado con vigencia no superior a 30 días, donde se evidencie pues la razón social de la empresa, la actividad comercial y el objeto social donde se indique que se está habilitado para la exportación. Dentro de los documentos también que nos ponen a diligenciar está el mandato aduanero, que es el documento o el contrato que se hace entre la empresa y la agencia de aduana, para que la agencia de aduana nos represente y actúe para declarar la mercancía en el régimen de exportación ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces aquí, digamos que les pongo un ejemplo de un contrato de una agencia de aduana y una empresa donde la agencia de aduana pues indica que no son responsables, por ejemplo, de la clasificación arancelaria, sino que el exportador es quien la debe otorgar, que en caso de una sanción o de un visto bueno, pues derivado de esa clasificación arancelaria, la responsabilidad es de la empresa exportadora.
que el agente de aduana va a presentar documentos, va a acompañar inspecciones en zonas primarias y demás. Entonces, toda esa información va a estar escrita en el mandato aduanero. Otros datos que nos puedan solicitar es la presentación del negocio, verificación de pues como del establecimiento comercial, si hay algún sistema de cámara de control del ingreso de personas al establecimiento, si hay un sistema de control para evitar lavado de activos o donde se tenga información y plena certeza de que los ingresos que se realizan dentro de la empresa provienen del objeto social de la empresa y no de otras actividades ilícitas. Nos van a pedir poderes para actuar en los diferentes puertos por donde se va a embarcar la mercancía. Entonces también nos van a pedir registro e información para constituirse como cliente ante el puerto y en la zona primaria por donde se va a embarcar la mercancía. Entonces, aquí teníamos un poco de la información que nos van a pedir, pues como de manera resumida, porque como les digo, son muchos documentos que se hacen en este proceso y que las agencias de aduana o los intermediarios van a solicitar de acuerdo a cada empresa exportadora.